Bien, ya estamos con la fiscal de la Nación, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en Conéctate con Mayra, fiscal. Buen día. Muy buenos días, señorita Mayra. Muy amable por la oportunidad. Primero, agradecerle porque viene recorriendo, creo que no es una fiscal que está sentada, ¿no? Nos ha sorprendido mucho. Como usted sabe, soy ancashina, lo he dicho siempre, y tengo colegas del medio también que les ha sorprendido que una fiscal de la Nación llegue sorpresivamente, pero no solamente está recorriendo Ancash, sino diferentes regiones del país. Y esto creo que le ayuda a ver el panorama, de cierta manera, la realidad que hay. Sí, efectivamente estamos haciendo un recorrido como parte del plan de trabajo de nuestra gestión que se inició el 8 de noviembre del año pasado para poder contrastar los informes que vienen llegando sistemáticamente de todos los presidentes de Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional en los 34 distritos fiscales que tenemos. Ya estamos por el 5º o 6º distrito fiscal que visitamos, que es para contrastar los pedidos que llegan en documentos, pero el documento no es lo mismo que la realidad. Exacto. Nosotros estamos acercándonos no para hacer un paseo, simplemente para contrastar la realidad, recibir las observaciones, las sugerencias, las opiniones, las necesidades de nuestros fiscales, de nuestros trabajadores y también para poder darnos cuenta, como de hecho lo estamos realizando, las grandes necesidades en temas de, por ejemplo, medicina legal. Es una necesidad clamorosa y por eso estamos solicitando al Ministerio. ¿Qué regiones ha visitado? Hemos visitado desde Lima Norte, Guaura, Cañete, Ica, Ayacucho, pero nos falta Ayacucho una parte, nos falta todavía completar. Santa últimamente. Entonces, lo que estamos haciendo es, y una parte de Lima Centro, por supuesto, aprovechando que estamos en el centro de Lima. Y me imagino que usted llega de manera... Sí, en algunos casos hemos preavisado. ¿Por qué? Para que de todas maneras, bueno, a veces es un poco incómodo para los fiscales, ¿no? Estar de repente por cuestiones de vacaciones o licencias. Prefiero que estén presentes y muchos de ellos amablemente han suspendido sus vacaciones o sus licencias para estar presentes y hacerme llegar todos sus comentarios. ¿Y cuál es la necesidad más crítica que usted ha encontrado en estas visitas que ha hecho? Dos cosas. Una, el tema de los locales. Y hemos hecho un estudio estadístico que justo el día de ayer estábamos evaluando con los gerentes, con los señores administrativos de la sede central. Tenemos el 50% de nuestros locales a nivel nacional alquilados. Eso es grave. El 50% alquilados. El 50% alquilado. Y que son 672 locales en total. De esos, la mitad son alquilados. El 38% son propios. Y el resto del porcentaje son de Pronavi, que nos han dado temporalmente en cesión de uso, en préstamo. Como se dará cuenta, señorita Mayra, es un tema bastante grave, además de las cámaras GESEL que necesitamos para las entrevistas de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Que eso ha pasado muchísimo. Yo he sido, perdóneme que le corte. Y sigue pasando. Que he sido una de las que ha salido y sigo defendiendo el caso de Condorcanqui, las niñas que son violadas sexualmente y que maestros siguen todavía trabajando, ¿no? Mire, nos faltan cámaras GESEL, nos faltan peritos, psicólogos, precisamente para proceder a esas entrevistas tan delicadas, tan sensibles con nuestras niñas, niños que han sido abusados sexualmente. Nos faltan peritos, nos faltan psicólogos, médicos legistas, nos faltan morgues, Mayra, nos faltan morgues. No hay morgue en Madre de Dios. En Santa no hay morgue en Casma. O sea, están con problemas, tienen que ir a los hospitales, tienen que pedir por favor que el hospital les abra las puertas para que hagan sus pericias de necropsia. Y fiscal, permítame, ¿cómo hace todo eso? ¿Cómo se puede conseguir si a usted prácticamente, yo no sé si se han dado cuenta, quieren terminar con la criminalidad, pero cierran las puertas, cierran con candado en base al presupuesto? Le han reducido prácticamente la quinta parte, podría decirse. Aproximadamente nos han dado la quinta parte de lo que realmente necesitamos. La quinta parte de lo que necesitan. Sí. ¿Cómo poder? Tenemos locales alquilados, señores, del Ministerio Público, y el Congreso tiene bonos de 72 millones, 25 millones, y el Ministerio Público lo han abandonado simplemente ¿por qué, señora presidenta, o por qué, señores congresistas? Porque simplemente no quieren ver su trabajo o no quieren que usted haga un trabajo porque no les conviene. Ahora, ¿cómo
de repente llenar o pedirle al ministro de Economía que pueda tener la conciencia, la consideración de ampliar ese presupuesto porque se necesita. Sí, considerando de que se nos ha dado 4% menos que el año 2024. 4% menos. Sí, 4% menos que el presupuesto asignado en el 2024. Hemos tenido una reunión hace menos de un mes con el señor ministro de Economía y Finanzas, quien muy amablemente nos ha ofrecido desplegar sus mejores esfuerzos para que ahora en marzo nos den una respuesta de atención a nuestra demanda adicional. ¿Qué pasaría si es que no le dan este presupuesto? ¿Qué afectaría? ¿Cuánto afectaría? ¿Cómo afectaría? Mire, en principio los alquileres. En segundo lugar... O sea, se tendrían que cerrar. Tendríamos que tal vez trasladar el servicio de una sede a otra, ¿no? Juntarlos, un poco alejarlos, hacinarlos o qué sé yo, o sea, empezar a dejar algunos locales alquilados por falta de presupuesto. Y eso no se puede porque es lo principal, el Ministerio Tendríamos Público. que también dar por concluido algunos trabajadores locadores que en este momento son un refuerzo para el trabajo en las fiscalías. Tendríamos que darles por concluido porque ya no se les podría seguir pagando a los locadores. Se afectarían servicios básicos de limpieza, vigilancia, son varios, de verdad. De verdad que esperemos que el ministro de Economía, José Salardi, que ha entrado con buen pie, considere la ampliación del presupuesto al Ministerio Público, y desde acá le hacemos un pedido porque necesitamos combatir la delincuencia, las organizaciones criminales, y para eso se necesita presupuesto. Si me permite, también hubieron públicas promesas, ofrecimientos a raíz de lo que ocurrió el siniestro de Trujillo, con la bomba que pusieron en nuestra sede en Trujillo, en La Libertad. El señor primer ministro Adrián Sen dijo públicamente que se nos iban a dotar de los presupuestos. Entonces, yo creo que en esa línea, incluso el señor presidente del Poder Legislativo hace unas semanas también dijo que hagamos los pedidos, que es necesario, que se nos puede atender. Bueno, esperamos de que eso se concrete. Yo sí no espero nada, perdón, con todo el respeto. Nosotros somos optimistas, ¿no? Yo sé que usted es optimista, hace un buen trabajo, pero yo de este gobierno y de este Congreso no espero nada hasta no ver hechos. Yo no quiero palabras, yo quiero hechos. Y justamente lo que acaba de mencionar, hace unas semanas mostró su preocupación sobre el proyecto de ley, y hay varios proyectos de ley, pero quiero referirme sobre este proyecto de ley que pretende aprobar el Congreso sobre la extinción de dominio. Viéndolo de manera objetiva, ¿qué está en riesgo? Primero quisiera hacer una reflexión para todas las personas que nos están escuchando y mirando, es que esta ley, la actual, que pretende modificarse, no es verdad de que esté afectando a emprendedores, a pequeños comerciantes, que esté despojando a las personas honorables, decentes y trabajadoras de sus propiedades. Esa es una mentira. Nosotros lo que estamos haciendo a través de extinción de dominio con nuestros fiscales y con nuestros peritos altamente calificados es identificar patrimonios, dineros que incluso están en registros públicos, pero a nombre de testaferros, a nombre de personas que no saben cómo justificar esos patrimonios, dineros, bienes que están a su nombre. Muchos son testaferros o también las mismas personas que han adquirido. ¿Por qué? Porque se está persiguiendo de manera muy eficiente y con mucho éxito los dineros y los bienes mal habidos de la criminalidad organizada. Se está golpeando, utilizando términos coloquiales, se está dando un fuerte golpe a la criminalidad organizada, que es minería ilegal, tala, trata de personas, narcotráfico, corrupción de funcionarios, lavado de activos. Esos grandes patrimonios. No es cierto de que se afecta a las economías emergentes, a los empresarios, que también sabemos hay mucha informalidad, pero hay personas informales que son decentes, trabajadoras. Y que no se les va a ver afectados. Que no se les va a afectar porque informalidad no es lo mismo que ilegalidad. Exacto. En cambio, hay dineros y bienes mal habidos de la criminalidad organizada que están bancarizados, que están en registros públicos, pero son producto de la criminalidad. Entonces, no tiene nada que ver la formalidad, ¿no?, con la informalidad, que sí puede ser legal, pero hay formalidad que es ilegal. Detrás de eso vamos con peritos, con un debido proceso ante un juez. Acá no se despoja por despojar. Todo es debidamente acreditado. Y ahí están los grandes casos emblemáticos, que incluso los hemos publicitado. Hasta el momento se han recuperado 560 millones de soles
con los casos que se han venido llevando adelante, todos acreditados, y nunca se ha probado que se haya abusado o nos hayamos extralimitado sobre personas decentes y trabajadoras. Están en riesgos, Mayra, ¿Qué se afectaría? 5.500 casos que están en curso, además de los que ya fueron incautados hasta el momento. O sea, afectaría prácticamente... Se les tendría que devolver. O sea, sí. Encima tú eres... Y usted ha dicho dos cosas muy, muy claves y muy importantes. ¿Ah? Sí. Narcotráfico, minería ilegal, proyectos de ley que el Congreso ha sacado en favor y en defensa justamente de estas organizaciones ilegales. Entonces, creo que ese es lo que ellos quieren, ¿no? Proteger su patrimonio, sus bienes y no dar paso atrás, porque si se aprueba esta eliminación de extensión de dominio, afectaría muchísimo más en el trabajo que usted viene realizando encima, sin presupuesto y sin nada. Y es mentira. El Congreso lo que está buscando prácticamente es totalmente confundir a la población de que se le va a quitar al pequeño empresario. Porque como acaba de decir la doctora, y concuerdo con ella, una cosa es la informalidad y otra cosa es la ilegalidad, que ya va con la criminalidad. Sí, así es, totalmente. Y además, el tema central es aquí que la modificación radica en lo siguiente, que solamente se va a poder incautar una vez que se declare la sentencia, que se declare responsable al investigado y se le despoje. No tiene nada que ver con la extinción de dominio. La extinción de dominio persigue bienes, no persigue a las personas. Exacto. Persigue los bienes que no se justifica correctamente su origen legal. Exacto. No tiene nada que ver con la informalidad. No tiene, o sea, no tiene sustento de dónde lo saqué, o sea, así prácticamente ahora, no tienes cómo sustentar tu bien o lo cuando trágico, es un dinero ilícito también. Mayra, lo trágico sería que casos como los que actualmente se están siguiendo contra Vladimir Cerrón, Rodolfo Orellana, que están incautados, muchos bienes de Rodolfo Orellana, del Alejandro Toledo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, también del llamado camarada Artemio, el tema de terrorismo, e incluso de Martín Vizcarra, del expresidente. De todos ellos, sus casos se verían afectados y no se podría tocar ninguno de sus bienes. Y si no se podría tocar, doctora, perdóneme, ¿se vería limitado, afectado? ¿Cuánto impactaría en la inversión si esta ley limita o se elimina? Millones. En millones, a ver, generaría mayor desconfianza de inversionistas, de empresarios que quieren confiar e invertir legalmente en el Perú, ¿no? Desmotivaría. Eso sí, ¿por qué? Porque esta ley de extinción de dominio que actualmente tenemos y es muy positiva, también la tienen en todo el orbe, mundialmente. Y está refrendada por convenios internacionales, por instrumentos internacionales. Prácticamente es un compromiso de Estado. Por eso, si se cambia, estaríamos nosotros desconociendo compromisos que ha asumido el Estado peruano a nivel internacional para una efectiva lucha contra la criminalidad organizada. ¿Cuántos convenios internacionales ha desconocido este gobierno? Discúlpeme, doctora. Han sido varias las opiniones de diferentes congresistas que muy positivas sobre esta ley. ¿Han presentado alguna acción en el Congreso? Hemos presentado un informe, una opinión institucional por la inviabilidad de este proyecto de ley que pretende modificar el decreto legislativo 1373. Esperamos que se nos convoque alguna mesa de trabajo para poder sustentar. La Comisión de Justicia, por ejemplo. Por supuesto, que es la llamada a analizar no este no los proyecto. Han citado, no los hasta han el momento invitado. No, hasta el momento no, pero esperamos, confiamos en que vamos a poder conversar para explicarle los graves riesgos como país que vamos a afrontar si es que esta ley se modifica, la actual. Si es que esta ley se modifica, la que estamos hablando, pero ¿qué va a pasar con las investigaciones que están en curso, por ejemplo? Justo de las que acabo de hablar, se van a truncar, todo lo incautado hasta el momento se les va a tener que devolver a los señores. Y si se les devuelve, ellos no se van a quedar ahí tranquilos, los van a disponer. Pueden desaparecer. Porque pueden hacer lo que quieran, porque les están devolviendo y vuelve a hacer su patrimonio, entre comillas, ilegal. Y para que lo tengan claro, y hasta que se termine el proceso penal y se les pueda demostrar responsabilidad y para poder proceder a incautar recién, ya no van a haber bienes.
Ahora, como lo mencionaba hace un momento, doctora, hay varias leyes que amenazan la función fiscal y la lucha contra la criminalidad, no solo por parte del ministro del Interior. Una de ellas es la derogación de la detención preliminar, que nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho porque varios delincuentes han salido de la cárcel en casos de no fragancia y todavía se atreven, discúlpeme por favor la expresión, se atreven a decir, los policías lo atrapamos y el Ministerio Público los deja libre. ¿Cómo no los van a dejar libres si ustedes con esta ley que hasta el día de hoy no es publicada, la rectificación o el desastre que hicieron? ¿Qué les queda a ustedes como fiscal, como Ministerio Público? Sí, pésimo mensaje que da lastimosamente pues el Congreso de no priorizar esta ley para su debate y retorno inmediato, ¿no? Conforme ya se había previsto, porque cada día que pasa, Mayra, hay delincuencia. Y de la más grave, no precisamente en flagrancia. Los casos más graves se dan sin flagrancia. Los casos, digamos, de menor entidad, importantes, pero de menor entidad. Es que es muy difícil en flagrancia. Exacto. Doctora, por ejemplo, tú no vas a estar atrás sabiendo que alguien lo va a matar. Por ejemplo, las extorsiones no son en flagrancia. Claro. Y la mayoría de peruanos están sufriendo extorsiones todos los días y no son en flagrancia. Pero cuando se tienen elementos para poder perseguir a los presuntos autores y se les puede detener preliminarmente, no hay ley. Ahora, los sicariatos, muchos de ellos no son en flagrancia, pero también se pueden tener elementos para perseguir a los presuntos autores y detenerlos, pero no hay ley. Y lo más grave, lo más sensible, los casos de violación de menores. ¿Qué caso de violación de menores se da en flagrancia? Ninguno. Por lo tanto, tenemos cuando la niña, el niño, la criatura habla en la cámara GESEL, nos da el nombre de su agresor, datos, toda la información, podemos perseguir a esa persona para detenerla, homologar muestras biológicas para poder corroborar y de allí ya pasar a la formalización de denuncia y pedir su prisión preventiva, que es un grado más elevado de sustentación de la privación de la libertad. Hay personas de verdad ignorantes que dicen, no, bueno, pero tienen la prisión preventiva, pidan la prisión preventiva. Es que cuando se tiene una investigación preliminar, no se puede pedir de frente prisión preventiva porque primero hay que armar el caso. Hay que juntar los elementos de convicción. Que lleva un tiempo. Lleva un tiempo. ¿Por qué? Hay que corroborar ciertos datos que nos da la víctima, como en el caso de violación. O sea, no es cierto. Ahí se está engañando, diciendo como que detención preliminar es lo mismo que prisión preventiva. No es lo mismo. Ya es mayor la exigencia. Tiene que haber un caso bien formado, muy estrictamente formado, porque los jueces nos exigen una sustentación muy fina, muy fuerte para poder llevar adelante una prisión preventiva. Por lo tanto, la herramienta de la detención preliminar es fundamental para perseguir esos casos graves, muchos de ellos de criminalidad organizada, que no se puede, a los corruptos. Se tienen elementos, no son casos de flagrancia, pero no se les puede detener preliminarmente porque lamentablemente no está esta gran herramienta, se nos está desarmando. Ahora, permítame, dicen, se está mencionando que en esta modificación o en esta rectificación de la detención preliminar justamente han sacado esa palabrita de hechos de corrupción. Entonces sí han hecho una modificación que todavía no se publica, que todavía yo no sé qué están esperando. Ya empezó nuevamente la legislatura, la nueva legislatura, pero al retirar justamente esa palabrita de corrupción, estaríamos entrando en un grave problema, porque hay muchos actos de corrupción en el país por muchos funcionarios públicos. Exacto. A ver, no solamente corrupción, lavado de activos. ¿Qué lavado de activos es en flagrancia? Todo requiere una investigación previa y para eso la investigación preliminar, a través de los operativos incluso que se pueden llevar adelante, podríamos detener preliminarmente a esta persona. ¿Por qué? Porque no todo es en flagrancia. Si no hay flagrancia, delitos de corrupción, lavado de activos, el tema de la minería ilegal, son procedimientos que se da a través de seguimientos, de recabación de datos, de elementos. No hay flagrancia, por lo tanto, la detención preliminar, al no existir, nosotros tenemos un caso formado ahí, lo estamos alimentando, pero no tenemos al presunto autor para poder tomarle su declaración, para poder hacer mayores diligencias de contrastación.
y así podamos terminar de armar el caso, formalizarlo y pedir eventualmente prisión preventiva. Como justamente en el caso de Caliwarma, ¿no? Como Por pasó ejemplo. en ese momento. Es un caso típico de no flagrancia. De no flagrancia, porque Perfecto. si no hubiese sido publicada esa ley que elimina esos casos, ¿qué hubiese pasado? Sí, hubiéramos tenido algunas, creo yo, novedades respecto del seguimiento que estamos haciendo. Podríamos haber ejecutado medidas, en este caso como de detención preliminar, y se hubieran tenido otro tipo de avances hasta el momento. Pero eso nos ha cortado, nos ha limitado de manera muy grave el seguimiento o el éxito de la investigación, que hasta el momento lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Pero bueno, es una herramienta que nos falta. Yo no sé si están apoyando a que el país recobre la seguridad, recobre la integridad, o están apoyando a la criminalidad, o están siendo parte, la verdad, porque yo no podría decir otra cosa cuando buscan a través de las leyes prácticamente modificarlas y no englobarlas a su manera. Ahora, ¿cómo, de cierta manera, cómo ha tomado usted la denuncia en su contra, no como las que ha presentado este ministro del Interior, que es todopoderoso, y otros actores políticos, ¿no? Considerando o considera que el Ministerio Público es víctima de un ataque sistemático, podría ser? Podría entenderse así. Bueno, cada uno tiene su manera de tomar esta situación real. Lo concreto que yo puedo decir es de que los señores no están tal vez yendo por las vías legales que les franquea la propia ley. ¿En qué sentido? De ir ante el juez de garantías y decir, se me está vulnerando mis derechos fundamentales, ¿no? Sustentar, para que el juez advierta que si hay un abuso, eso se componga, se retrotraiga, ¿no? Se rectifique. Y si me encuentra responsabilidad, bueno, la asumiré. Pero hasta el momento no hay ningún juez que sobre esas investigaciones que hemos propuesto o de las denuncias constitucionales que también hemos presentado al Congreso, no se ha activado ninguna garantía para que se detengan nuestras acciones que son constitucionalmente sustentadas. Y prácticamente es incoherente, porque justamente el Congreso está pidiendo una reestructuración de la institución. Entonces, si no han tomado en cuenta, como usted está diciendo, y justamente han presentado estas denuncias, yo creo que personalmente es un ataque sistemático al Ministerio Público. Sí, lo que yo veo es de que en buena cuenta se está afectando o se está desconociendo la legalidad que defiende siempre y que persigue el Ministerio Público. Nosotros trabajamos con transparencia, con objetividad, sustentamos los casos. Cada acto procesal que desplegamos, especialmente, bueno, y en la Fiscalía de la Nación, que puedo hablar ya que es mi competencia, con autonomía estamos trabajando y con suma objetividad, y eso les consta a los abogados de los investigados, les consta a los jueces, a la Procuraduría Pública. Hasta el momento, la Fiscalía de la Nación o como fiscal de la Nación no he sido denunciada por la Procuraduría General de la República. Eso quiere decir que estamos haciendo nuestro trabajo conforme a derecho. Pero los señores que me denuncian, puede ser porque están mal asesorados o es un acto de, digamos, una reacción nerviosa, preocupada. Yo lo entiendo así. No le gusta lo derecho, doctora, no le gusta ir por el lado derecho, el lado correcto. Y algunos de los investigados justamente sostienen que el accionar del Ministerio Público es arbitrario, que las investigaciones que tiene la institución son abusivas o que responden a intereses políticos o de venganzas. Eso es importante lo que usted dice. Si son arbitrarias, que vayan al juez de garantías y que lo sustenten. Vamos a la audiencia, se debate y saldrá la verdad. Si es que hay arbitrariedad o es que hay cumplimiento de un deber y una obligación constitucional de perseguir el delito, ¿no? Bajo el Código Procesal Penal, que es nuestra norma que guía nuestras actuaciones. Siempre la hemos visto por el lado legal, no hemos visto una fiscal de la Nación politizada. Así que los políticos a otra cosa y a otros intereses. No busquen
buscar culpables cuando justamente ustedes tienen varias cosas que responder. Hay otra pregunta que me gustaría hacerle. ¿Por qué el Ministerio Público, por qué su persona, se retiró de la mesa de trabajo para el protocolo interinstitucional de investigación del delito? ¿Tiene algo de razón esa denuncia constitucional donde se indica que estaría incumpliendo en su función, doctora? Para nada. A ver, lo primero es, cuando se cita esa mesa de trabajo, acudimos a través de un representante, vamos a la mesa de trabajo, pero simultáneamente también se había presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad respecto de la Ley 32.130, que es la que nos despoja de nuestras atribuciones constitucionales de conducir la investigación del delito desde su inicio. Nosotros respetuosamente hemos estado interviniendo, pero siempre dejando constancia de que esa ley es inconstitucional y que la Constitución es la que prevalece. Ahora, el 8 de febrero se admite nuestra demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y por esa razón, para guardar una coherencia ante un acto procesal promovido por el Tribunal Constitucional, nosotros, congruentes, coherentes y con la autonomía que nos corresponde, hemos señalado muy respetuosamente en un oficio que nos vamos a retirar temporalmente. Eso nos está diciendo. Nos vamos a retirar temporalmente a las resultas de lo que disponga o lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Por coherencia. Por coherencia. ¿Por qué? Si dices una cosa, no te vas a reunir de esta manera. No, a ver, lo que sucede es que hay apresuramiento por esa comisión en el sentido de querer aprobar ya un protocolo interinstitucional que refrende, que fortalezca lo que es la actividad coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en el marco de la Ley 32.130. Pero ¿qué sucede? Si nosotros consideramos que es inconstitucional y ya se nos admitió la demanda, no podemos nosotros avalar que se elabore un protocolo porque recordemos, el protocolo va a ser aprobado o sería aprobado a través de un decreto supremo. Entonces ahí viene un poco tal vez la trampita, que si nosotros seguimos participando y se aprueba por decreto supremo el protocolo, cuando vayamos a debatir ante el Tribunal Constitucional nos van a decir, pero no han sido congruentes. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué participaron? ¿Por qué aprobaron el protocolo? Además, ya fue refrendado por un decreto supremo. ¿Se da cuenta? Totalmente. Entonces, yo no sé si a usted le quieren poner la trampa, pero... Perdón, no nos pueden obligar, somos autónomos. Lo que tiene que recordar autónoma. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y su Defensoría Pública es que ellos son tan autónomos como nosotros. Totalmente. El Poder Judicial también participa y el Poder Judicial no ha dicho nada en contra de nuestro retiro temporal. Es temporal. Acá no es definitivo. Nadie está pateando el tablero, como se ha dicho, nadie está omitiendo funciones, para nada. Es más, hay otras mesas que hemos promovido en el mismo Ministerio Público para trabajar con los señores de la policía. Y ellos nos han dicho con sus asesores de que les falta presupuesto para impulsar su inteligencia policial. Mire, yo no sé, pero habiendo tanto dinero, ¿por qué no les dan a la problemática que tiene en este momento el país, que son las organizaciones criminales, los sicariatos y las muertes que tenemos violentas? Hay otro detalle, se sienten ofendidos y también dicen que me van a denunciar, o no sé si ya me han denunciado, porque en el oficio considero de que hay limitaciones, carencias de la Policía Nacional. Pero si el mismo ministro ha dicho que se van a declarar en emergencia porque tienen carencias, entonces, tienen limitaciones, deficiencias o no las tienen, pero no se pueden hacer o sentir ofendidos por algo que yo estoy transparentando y que ellos mismos dicen al declararse en emergencia. Bueno, pasando a otro tema, doctora, y a mí sí me gustaría saber, porque me interesa muchísimo esto, porque sucedió en un medio de comunicación y estamos todos expuestos a que cualquier cosa pueda pasar. El día de ayer se allanó el domicilio del ministro del Interior. Sí. 2 preguntas. No fue la policía, pero la principal. ¿Por qué un medio de comunicación conocía de este allanamiento? ¿Se filtró por medio del Ministerio Público? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes filtraron esta información? ¿Hay un, perdón la palabra, hay un topo dentro del Ministerio Público o qué está sucediendo? ¿Por qué el ministro ya incluso un poco más y los espera con cafecito? Primero, que cuando nosotros solicitamos una medida como la de allanamiento, pasa por un control de legalidad.
El control de legalidad lo realiza un juez. Por lo tanto, nosotros solamente requerimos y sustentamos. El juez es el que evalúa, el juez es el responsable si lo autoriza o no lo autoriza. Número 1, lo autorizó. Cuando nosotros recibimos esa orden, solamente pasa a lo mucho por 2 manos, no por más. Por lo tanto, está absolutamente descartado que haya habido filtración del Ministerio Público. Habrá que averiguar o habrá que investigar, y en eso estamos, para determinar quién o de dónde se ha filtrado, pero no del Ministerio Público. Cuidado con eso. Cuidado. Y eso es preocupante porque estaríamos expuestos, sí. Y ya lo hemos visto en un medio de comunicación en vivo prácticamente, que el ministro del Interior ya tenía toda la documentación. O sea, no estamos seguros qué tipo de herramientas, si es que presuntamente no se filtró del medio de comunicación, no se filtró del Ministerio Público, que otro tipo. Hay un detalle que hemos estado justo en nuestras averiguaciones detectando, que días antes, en algunos medios, que en este momento no tengo el nombre, en algunos medios se estaba mencionando que podría haber allanamiento ¿no? para el ministro del Interior. ¿Eso qué significa? ¿Desde dónde se estaba filtrando de pronto la información? Es que ya habían anunciado el allanamiento. No, desde antes que salga la orden, la medida, desde antes. Ha habido por ahí algún medio que ha estado deslizando de que se podría allanar. Bueno, pueden ser especulaciones, pero igual nosotros vamos a seguir indagando sobre esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, ya lo que hemos hecho simplemente es cumplir con una formalidad porque el factor sorpresa se sumó, se diluyó. Ya no hay, porque la razón de ser de un allanamiento es el factor sorpresa para encontrar elementos que estén vinculados a nuestra investigación. No es abuso de autoridad, no es extralimitación de nuestras labores y funciones, porque nosotros somos controlados por la judicatura. ¿Por qué no se critica al juez que autorizó el allanamiento? Es un mensaje un poco extraño porque se ataca al Ministerio Público, ¿no? Con algunas afirmaciones muy lamentables. Pero, ¿por qué no se dice nada del juez? Si el juez es el que decide si hay o no hay allanamiento, si hay o no hay razones legales. Entonces, si nos ha autorizado es porque hay razones legales, es porque sí es atendible que se realice el allanamiento. Pero igual, lo hemos cumplido, pero ya el factor sorpresa se eliminó, simplemente hemos cumplido con la orden. ¿Por qué no fue la policía? Sí fue la policía, pero estuvo replegada a cierta distancia. Y nosotros lo que consideramos es que han tenido algún tipo de temor o de, no sé, recelo de pronto de verse temor expuestos. Al ministro. No lo sabemos, porque yo he estado monitoreando personalmente en los 4 lugares que se hizo el allanamiento y sí nos ha acompañado la policía. La policía tiene un trabajo maravilloso, lo puedo decir, en muchos casos. La policía de las comisarías de los sectores nos ha apoyado, pero de ahí dijeron, doctores, hasta aquí nomás. Entonces nosotros comprendemos cuál es el tema, la coyuntura, el escenario, lo comprendemos. Y por eso se apersonó el personal fiscal indicado a la puerta, ¿no? Pero no es que hayan llegado solitos, sino que, bueno, explicamos que ese ha sido el tema. Bueno, me imagino que al ministro del Interior no le va a gustar saber eso. Ahora, el pobrecito del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, asegura que es víctima de abuso de autoridad por parte del Ministerio Público, ¿no? Por el allanamiento que se realizó y por las investigaciones justificadas, porque todos hemos escuchado distintos audios que la verdad que solamente creo que un peritaje podría definir qué es lo que pasa, que se están llevando a cabo en su contra. Incluso algunos congresistas, la verdad lamentable y vergonzoso, que apoyen lo dicho por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y dicen que es una represalia por las denuncias que está realizando en su contra. Para mí, denuncias infundadas hacia su persona de amedrentamiento, de miedo, yo no sé qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, particularmente, y todos los fiscales en el Perú, cuando realizamos investigaciones importantes, cuando estamos avanzando en buena manera en nuestras investigaciones, pueden haber reacciones, ¿no?, justificadas o injustificadas, eso ya se verá, de los denunciados.
hasta el momento en toda mi carrera he tenido cientos y cientos, ya perdí la cuenta, de denuncias de muchos investigados, pero todas finalmente terminaron archivadas porque entendemos que es eso, ¿no? Es una reacción lógica, pero nosotros seguimos el debido proceso. Puede ser una reacción nerviosa, preocupada o simplemente para que no sigamos, pero lo que yo quiero dejar en claro es que seguimos el Estado de Derecho con un debido proceso, objetivamente, con elementos de prueba, con elementos de convicción, como se dice jurídicamente. Nosotros defendemos la legalidad. Acá no perseguimos por perseguir. Acá perseguimos finalmente el delito. Y quien lo haya cometido, pues saldrá a la luz. Buscamos la verdad de lo que ha ocurrido. Acá no hay represalia ni persecución política. No soy política. El Ministerio Público no es político. Somos un órgano, y lo sigo diciendo, un organismo constitucionalmente autónomo, técnico jurídico, que se entienda bien. Nosotros no hacemos política y si quieren politizar la justicia, bueno, es responsabilidad de cada uno. Nosotros estamos presentando todo muy sustentado. ¿Por qué no se denuncia también al juez que autorizó el allanamiento? Porque el juez es el que autoriza. Eso es lo extraño. Se me denuncia a mí, pero no se denuncia al que autorizó. Usted es la que investiga los casos y usted es la piedra del zapato prácticamente de las presuntas organizaciones criminales. Me queda un minuto para hacerle la última pregunta, si me lo permite. La presidenta Dina Boluarte, que dice que no tiene rabo de paja, más rabo o más paja tiene de todo, luego del allanamiento al domicilio del ministro del Interior, para defenderlo, dijo que la Fiscalía está andando en pared con la prensa para dar un golpe de Estado blando. ¿Qué opina de sus palabras? Un minuto antes de terminar. No, concretamente yo lamento las expresiones destempladas, nerviosas de la señora presidenta, a quien siempre vamos a respetar por la investidura, pero yo le pido también que respete al Ministerio Público, al defensor de la legalidad. Un presidente tiene que saber guardar las formas y saber también a veces controlar las emociones. Todos podemos ser investigados en un debido proceso, en un escenario de defensa de la legalidad. Pero esas expresiones nosotros las rechazamos, por supuesto, porque somos autónomos. Acá no hay un poder que se imponga al otro. Entendemos que la señora, pues, por estar investigada, se solidariza también con otro investigado, que es el ministro. Y bueno, son decisiones personales, pero de allí a afirmar con palabras que en realidad ofenden a nuestra institución, eso no se puede permitir. Y yo le pido a la señora que guarde la compostura, que no pierda los papeles y que si desea colaborar con la justicia, debe dar el buen ejemplo. Por ejemplo, el día de mañana la estamos esperando a las 9 de la mañana para continuar con la reprogramación de su declaración en el caso Cofre. Debe declarar, transparentar, porque los más altos funcionarios estamos obligados. ¿Y le hizo el llamado a usted que la cite? Sí, lo ha hecho tantas veces, pero no quiere declarar sobre esto. Bueno, yo pienso que sí quiere declarar, pero ha tenido algunas otras actividades que atender. Mañana la seguimos esperando con respeto, pero también pedimos que respeten la institución y se eviten ese tipo de afirmaciones que en realidad dan un mal ejemplo hacia la población. La población espera de nosotros que nos comportemos a la altura de la investidura que representamos. Ha sido un gusto tenerla en el programa, doctora Muchas gracias, Nerea Espinosa, fiscal de la Nación. Lamentablemente no podemos decir mucho, no podemos esperar mucho de una presidenta de la República que no tiene ni idea de dónde está parada ni el país que está gobernando, mucho menos de los asesores que le ponen tantas cosas en la cabeza y que habla cada incoherencia que ni ella misma se entiende ni se da cuenta, que respeta el derecho al debido proceso, que respeta la Constitución, la democracia y respeta las instituciones públicas. Usted, señora presidenta, el día de ayer le faltó el respeto al Ministerio Público y eso no es respetar a las instituciones públicas.